buenas tardes. Estamos atravesados por el dolor desde esta mañana, desde las primeras informaciones respecto a la muerte violenta de una niña de 11 años. No debe haber ciudadano de la Argentina que haya recibido la información que no se haya pasado todo el día muy conmovido, con una puntada en el pecho, en el estómago, en algún sitio, y con una reflexión constante sobre por qué nos pasan estas cosas. Y es ahí donde nosotros queremos poner el acento en este programa, no paralizarnos frente a la idea de dos delincuentes que asesinan a una niña de 11 años, lo que hace tan pero tan grave y tan particularmente doloroso el delito de esta mañana. En consecuencia vamos a hacer ese recorrido, pero permítanme antes ir hasta el lugar de los hechos con nuestro móvil, con Guillermo Bar, para ver qué está sucediendo exactamente en este momento como consecuencia de la muerte de esta niña. Guillermo, buenas noches. Sí, pero ¿me están dando aire? Estas son imágenes, no puedo escuchar todavía. Bueno, estamos escuchando, adelante por favor. Bueno, las imágenes tienen que ver, seguimos nosotros aquí, con la indignación que esto ha provocado, con situaciones que se produjeron frente a la comisaría. Lanús particularmente se convirtió en el foco de la atención de todos los medios de comunicación ante un episodio que cambió completamente el panorama para todos. Estuviéramos en lo que estuviéramos, lo que nos fuere pasando en ese momento del día dejó de importar. Para cada uno, seguramente, porque la muerte de Morena, de una niña, es algo tan particularmente grave. Pensamos inmediatamente en nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, en los indefensos, en los que no tienen, seguramente, eso sí, ninguna responsabilidad sobre este episodio. A ver si podemos conversar con Guillermo un instante para saber lo que está ocurriendo en este momento. Guillermo Bar, insisto en saludarte, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Así como decía vos, toda una localidad conmocionada por la muerte de Morena, y hace algunos minutos hubo incidentes aquí en el lugar, frente a la comisaría. Por eso ves el cordón policial. Algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras que se ven acá, Víctor. Algunos de los escudos están dañados. Toda la manzana que rodea la comisaría está rodeada. Hay al momento más de 300 policías. Se habla de 2 policías heridos. Y en unos momentos, a las 19 horas, ya estaría comenzando. Todavía no se sabe si están bien organizados o no. Comenzaría una marcha hacia el municipio de Lanús, frente a donde está el intendente en reclamo, pidiendo justicia. ¿Qué clima se vive aquí, Víctor? Hay muchos vecinos que tenían intención de participar de esa movilización, pero ahora también tienen miedo por temor a que ocurran nuevos incidentes. Hay que ver cómo va a ser, si va a ser multitudinario o no. Está prevista la marcha. No se sabe bien aquí, nadie sabe bien desde dónde van a marchar los vecinos, porque estaban muchos concentrados acá, pero con los incidentes no quedó nadie. Los únicos que están son los policías, todos los efectivos que están rodeando toda la manzana de la comisaría, y una ambulancia que se ve al fondo que vino a atender a unos policías heridos. Volvemos, Guillermo, estaremos atentos a lo que nos puedas informar desde allí con relación a esta marcha. Nuestro recorrido tiene que ver con preguntarnos por qué pasa esto. Bueno, pasa en el mundo entero. Estamos en una etapa de una atrocidad tremenda que llamamos capitalismo, llamamos neoliberalismo, llamamos desigualdad, pobreza que ya no se puede sobrellevar. Estas son las explicaciones para nosotros. Puede ser que haya alguien que piense, y lo respetaremos, que nacen personas que van a cometer delitos, que están destinadas a matar, a asesinar y a robar. Nosotros pensamos que es una consecuencia de una sociedad profundamente desigual, atrozmente injusta, y que se da en todo el mundo. Miren, vamos a hacer un pequeño recorrido. El delito se duplica por cada punto de exclusión. Es decir, cada vez que excluimos,
cientos de miles, millones de personas, aumenta el delito. Esto es inexorable, vamos a verlo, porque estos son análisis de carácter científico que tienen que ayudarnos a pensar y a entender lo que está ocurriendo. Cuando lo tengan listo, vamos a hablar de esta pobreza, de la desigualdad y de la inseguridad. Y también tenemos materiales que se refieren a lo que dice la ONU con relación al número más alto de pobreza en los últimos 21 años, una pobreza que avanza, que nos arrasa, que se lleva absolutamente todo por delante. Y ahí me parece que está la clave de la explicación. Y nosotros estamos viviendo una semana más especial todavía. Vamos a ir por más neoliberalismo, vamos a ir por más desigualdad, o vamos a tratar de fijarnos de qué manera podemos construir algo más justo, algo que esté referido a las necesidades básica del ser humano. Quiero conversar por un instante con Sabina Frederich, que es, ha sido ministra, nada menos de Seguridad de la Nación, y con esa presentación alcanza. Sabina, es un gusto saludarla, pero lamentablemente por un tema muy, muy doloroso. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Quiero pedirle una reflexión sobre lo que ha sentido en esta jornada tan particular. Bueno, en principio, la verdad que lo ocurrido con esta niña no es una tragedia porque uno siempre cree que hay algo que se puede prevenir, ¿no? Y en ese sentido yo he aprendido a no denominar tragedia a hechos que pueden prevenirse. Realmente escuchaba Víctor Hugo lo que planteaba antes de empezar la conversación y efectivamente hay un contexto muy complicado. Cuanto mayor es la desigualdad, aumenta claramente el delito, aunque no todos los delitos están asociados, ¿no? Porque hay delitos que cometen personas que no pertenecen a los sectores populares, a los más marginados, y esos delitos no tienen que ver estrictamente con la desigualdad. Pero sí delitos como el problema que se plantea Víctor Hugo es que aun cuando nosotros podemos entender que se incrementa el robo o los delitos contra la propiedad cuando estamos en situaciones de crecimiento de la pobreza y aumento de la desigualdad, es muy importante tener las herramientas para poder prevenir, ¿no? Sin caer en estas soluciones que no son soluciones finalmente, son eslogans, ¿no? Muchas veces de campaña que pretenden con, por ejemplo, el uso de pistolas electrónicas o con el aumento de las penas, o esta idea de que la policía puede terminar eludiendo el funcionamiento de la justicia, ¿no? Claro que a la hora de pensar soluciones que prevengan o medidas que ayuden a prevenir hechos como miramos los recursos del Estado. Y los recursos del Estado son muchas veces limitados, y mucho más en las épocas en las que vivimos, en las que tenemos un Estado que se muestra en algún punto impotente, ¿no? Frente a hechos como Yo creo que tal vez una de las ideas que me quedan después de ir escuchando y leyendo lo que fue pasando durante el día es ese sentimiento de impotencia, donde ya sea porque los recursos se distribuyen desigualmente, porque muchas veces no son los sectores populares los más protegidos. El barrio donde fue asesinada esta niña es un barrio muy humilde, Villa Diamante al lado de Villa Jardín, son barrios que llevan varias décadas, ¿no? No diría de abandono, pero sí de falta del aprovisionamiento que hace que estos sectores puedan vivir dignamente. Recuerdo haber visitado Villa Jardín en el año 2019, que es el barrio que está al lado de Villa Diamante. Fui un día a la tarde a visitar un sitio donde comenzaba una cooperativa para el tratamiento postpenitenciario. Es una cooperativa
administrada por personas que ya habían cumplido su condena y que a través de la cooperativa intentaban darle un horizonte de futuro, ¿no?, a quienes salían de la cárcel. Y para volver a tomar el colectivo, no fui en auto en ese momento, me acompañó un niño de 13 años que conocía el barrio y que me aseguraba que en ese trayecto de 8 cuadras hasta el colectivo, era de día, no era de noche, no iban a robar. Pero sin él era probablemente víctima de un asalto. En fin, creo que tenemos una situación en nuestro país muy difícil, que afecta especialmente a los sectores de más bajos recursos, también los sectores medios. Siempre digo que los que están muchas veces más protegidos son aquellos que pueden vivir en barrios cerrados, ¿no?, que gozan de una serie de garantías que se consiguen gracias al dinero. Sabrina, muchísimas gracias. Naturalmente, de esto da para un programa tras otro sobre las consideraciones que podemos hacer a partir de este dolor, pero nos importa toda su experiencia en esta materia para tener una primera idea. Muchas gracias y el abrazo siempre. Muchas gracias, Víctor Hugo. Que tengan buenas noches. Me gustaría hacer una rápida recorrida sobre los materiales que hemos preparado. Noticias que destacamos de una manera muy particular. El delito se duplica por cada punto de exclusión. Lo tenemos porque me parece necesario, a propósito de lo que hablábamos también con Sabrina Frederich, reflexionar sobre estos temas. Hemos invitado a Liliana Hendel para conversar con nosotros. Adelante, Liliana, porque en estos temas uno necesita ayuda para poder pensar, para poder entender. En cuanto tengamos los materiales, me van diciendo tanto los videos como los destacados. A ver, el primer destacado, el que habla del delito que se duplica por cada punto de exclusión. Ahí está el dato saliente. El delito se duplica por cada punto de aumento de exclusión social. Esto es así. Excluimos socialmente. El capitalismo expulsa a la gente. La deja completamente afuera de toda posibilidad de vivir una vida medianamente feliz. Y la consecuencia es esto. El peso de la importancia como desencadenante del delito queda evidenciado en las cifras en Argentina. Un incremento del 1% en la exclusión del social aumenta la probabilidad de que el delito crezca en un 2%, es decir, se duplica. Liliana Hendel, bienvenida. Una primera reflexión sobre este tema de la exclusión social. Gracias por invitarme, Víctor Hugo. Un dato en relación a la desigualdad. Me parece que hablar de la desigualdad, en vez de hacer foco en cuestiones que tienen que ver específicamente con la pobreza, hablar de la desigualdad en las sociedades, esto necesariamente genera una enorme cantidad de situaciones. Pero déjame decirte que no es con mayor represión, no es con estigmatización, no es con más cárcel, no es con más cámaras. Y esto lo digo porque venía recién hacia aquí escuchando a Diego Kravetz hablando acerca de lo que pasó con Morena, y me parece que estamos viviendo un momento, por lo que vos acabas de decir justamente, donde el reclamo de mayor represión, mayor cantidad de años de cárcel y mayor castigo nos vuelve a llevar a un camino equivocado. Es otra victoria de un sistema muy perverso. Te arrojan a la exclusión, a la pobreza, a la desigualdad, a la marginación. Todas las estadísticas, todos los números, todas las investigaciones que se hacen hablan exactamente de esto. Cuanto más exclusión, por supuesto va a haber más violencia. Cuanto más desigualdad, más arrojamos a la gente a la violencia. Pero el triunfo, entre comillas, pavoroso que obtienen, es que de ahí sacan argumentos para poder reprimir todavía más, como veo que venías escuchando a Sorada seguramente. Vamos a ir a otro destacado que nos ayuda como punto de partida para pensar. ¿Qué es la desigualdad? Hay que decir que el 10% de las riquezas de los ricos crece mucho más rápido que el resto de la sociedad.
negar la igualdad de oportunidades a los pobres. Esto es la desigualdad. La movilidad social ascendente que existía en los años 40 ha disminuido por completo en la actualidad. Por el contrario, todos los días, Liliana, se está desfondando y me parece que por ahí pasa el tema que verdaderamente las sociedades tienen que tratar de resolver. La movilidad social ascendente fue una clara muestra distintiva de lo que era la República Argentina, ¿no? A diferencia de lo que sucedía en el resto de la región, acá había, básicamente apoyada en la educación pública, en esa escuela a la que íbamos en los barrios todas las personas, la hija del médico, la hija del encargado, el hijo del pibe del potrero, eso que vos llamás la movilidad social ascendente desapareció hace mucho tiempo y esto lo que produce es desamparo. ¿Sabés por qué? Porque alguien que crece sin sueños crece mal. Crece triste, alguien que no puede mirar hacia adelante un futuro de lo que quiere hacer, de lo que puede hacer, de lo que le gustaría hacer, no de en qué rinde más. Estudia tal cosa porque en esto vas a rendir. No, de lo que a cada quien le gustaría. Así era la movilidad social ascendente. En este tramo de preparación del programa nos pusimos a buscar los materiales que nos hablan de estos temas. Aquí está la radiografía de la desigualdad que tiene el mundo. Y ahí se dan unas cifras pavorosas que son un verdadero insulto y una explicación mucho más importante que esta que mencionaba la persona que habla de represión, porque es lo primero que se les ocurre. En vez de una sociedad más justa, en vez de trabajar por algo que elimine parte de la pobreza, por lo menos, ya que tenemos que aceptar que vivimos en el capitalismo, no, de lo que hablan es de construir una sociedad todavía más violenta. La violencia lo único que trae es más violencia. Podemos ver el siguiente destacado que nos va a ayudar, nos va a permitir la reflexión. Ahí está, radiografía de la desigualdad. El 10% más rico concentra, Liliana, un tercio de la pobreza. ¿No es obsceno? Es obsceno, es absolutamente obsceno. ¿Por qué es obsceno? Yo no estoy en contra de que haya ricos, para nada. No estoy en contra del capitalismo en el sentido de lo que significa gozar de determinados beneficios. Me parece que esta acumulación es obscena y que además vivimos en un mundo que valoriza la cuestión de lo financiero, no de lo productivo, no del trabajo, no del arte, que es algo en lo cual vos trabajás tanto. Me parece que allí se arma para las y los jóvenes una situación, reitero, de dolor, de desamparo y de crueldad. Quienes ejercen crueldad son todavía más crueles cuando hay una mayor situación de delito. Estamos discutiendo muchísimo estos días entre derecha y sí, no tan derecha, sí, aunque sea más o menos por ahí pasaría el tema. Mirá lo que pasa, Jorge Elbaum escribió una nota que yo me guardé en su momento porque me parecía muy interesante. Tenemos, el título es Cuando la derecha habla de pobreza. Maniobras, artificios y dogmas que perpetúan las reglas. Cada vez que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA difunde sus informes sobre la pobreza, los poderes fácticos locales, conformados por los grupos financieros, los exportadores, las empresas transnacionales y las corporaciones mediáticas, irrumpen compungidos y se disponen a proponer como solución las mismas medidas ortodoxas que son causa inequívoca de la ruina socioeconómica de la Argentina. Ruina que después trae como correlato, Liliana, hechos como los de hoy, que por supuesto estamos profundamente doloridos, pero también con plena conciencia de que no se termina aquí con la vida de Morena. Por el contrario, mañana, pasado, vamos a encontrarnos nuevamente con delitos de esta naturaleza que ofenden tanto nuestra sensibilidad, porque de verdad que ha sido un día muy difícil, ¿no? Un día triste, sobre el cual mucha carroña, mucho periodismo amarillo, mucha gente haciendo show. Eso también debemos decirlo, Víctor Hugo, También debemos decir que vos decías en el inicio del programa de tu editorial, no debe haber ciudadano que hoy no se haya sentido compungido. Tengo malas noticias. No a todo el mundo le impacta esta muerte. No a todo el mundo le interesa el asesinato cruel de una niña de 11 años para robar un celular, además, ¿no? Esta lucha de pobres contra pobres en un barrio
vulnerado en sus derechos absolutamente, con seguramente una mirada que en las últimas décadas ha dejado de pensar en lo que significa el dolor. No solo cuánto tengo, cuánto gano, qué me puedo comprar, y estoy hablando de comprar comida, no me estoy hablando de comprar otra cosa. El dolor que se le produce a una población enorme y a una enorme cantidad de niñas y de niños. Sí, estaba reflexionando sobre todo lo que hemos dicho en los últimos tiempos con respecto a la inflación. La inflación que arroja más pobres, más desigualdad, sí, y que naturalmente determina esos comportamientos sociales muy violentos que se dan más dolorosamente todavía entre pobres. Mira lo que pasa con los alimentos, cómo se profundiza la concentración cada vez más. Los alimentos, ahí están. Según un relevamiento, y a modo de ejemplo, 3 empresas aglutinan el 91% de la producción de aceites. Y advierten que esto produce la exclusión de productores y vía precios, la exclusión de muchos consumidores. Ahora bien, si no puedes consumir, si no puedes alimentarte, si no puedes llevar a tu casa lo elemental, si te excluyen, te estigmatizan, te persiguen de todas las maneras, ¿cómo vas a creer que la sociedad se va a abuenar? ¿Cómo vas a creer que tu vida vale algo? Y si tu vida no vale nada, ¿cómo vas a creer que la vida de otro vale algo? Silvia Bleitzmer fue una psicoanalista maravillosa que lamentablemente murió joven. Que en la época en el 2000, cuando se hablaba de riesgo país, ella decía, hablemos de dolor país. Porque el riesgo país es un número que en definitiva en tu vida, en la mía, en quien no es economista, qué sé yo, no sé a quién le impacta, pero dolor país es ese dolor de alguien que no puede comer, es ese dolor de la criatura que no puede ir al colegio, es ese dolor de una chica que no puede hacer lo que le gusta. Dolor país es lo que vemos y lo que deberíamos ver en la muerte, en el asesinato de Morena. Dolor país y dolor mundo. Miren lo que pasó en Italia en esta jornada. Un gobierno de derecha, viendo la salvajada que es hoy día el mundo, aprobó un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. Si bajan un poquito, van a ver quién lo hizo. Esta mujer, Meloni, la primera ministra de Italia, la mujer que está manejando todo lo económico en Italia. ¿Qué sucedió de inmediato? Nos lo va a contar Francesco Olivo, brevemente, periodista de La Stampa de Italia, con el que conversé esta mañana. Y ayer por la noche, así que el día después del anuncio, con un comunicado, el Ministerio de Economía ha, digamos, suavizado un poco la medida, ¿no? Porque ha aclarado que el nuevo gravamen, digamos, prevé un tope máximo por la aportación que no puede superar el 0.1% del activo total. Así que esto ha sido un mensaje, digamos, a los bancos para decir, bueno, aquí no. Claro, inmediatamente tuvieron que dar marcha atrás. Pone el impuesto, que era formidable, sobre las enormes ganancias de los bancos, reacciona lo que llamaríamos la City económica e inmediatamente tuvieron que dar marcha atrás. Entonces dijeron, sí, vamos a poner el impuesto, pero hasta el 0,1%. Pero no tanto, no se asusten, no tanto. Pero ni siquiera un poco, porque 0,1, no existe. Después de haber hablado del 40%, es como hablar de nada. Este es el poder tremendo que le tiran encima a la gente y que determina que después tengamos una sociedad como esta. Pero era interesante ver que también en Estados Unidos Biden, en Italia ahora Meloni, pueden advertir que hay una gran injusticia y que no se puede vivir así, que no se puede más vivir así. Tratan de acomodarlo, después ceden políticamente porque no existe fuerza del poder político sobre ese poder económico. No existe fuerza porque yo personalmente, es una opinión personal, Víctor Hugo, creo que no hay decisión política suficiente. Me parece que la decisión política y la actitud coherente de quien llega al ejercicio de la política tiene que ver con enfrentar eso, porque si no, ¿para qué sos político? ¿Sabes en qué pensé cuando dio esta marcha atrás Italia? En Vicentín. Es claro, decir, tomar una medida fuerte, importante, impactante, pero que atañe al poder económico concentrado. Ese poder económico reacciona, pone todas sus baterías, todos sus tanques a disposición y tenés que ir para atrás. Bueno, vas para atrás, no sé si tenés que ir para atrás, porque el momento de Vicentín fue un momento en que nuestro presidente tenía todo el poder político.
tenía todo el apoyo político y sin embargo no se animó, no pudo, no supo, no quiso, no contó con la fuerza de la gente, porque también me parece que tiene que ver con eso. Estas decisiones se sostienen con la gente en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora en los barrios? Están tirando piedras, hay una marcha en este momento en Lanús. ¿Qué fue lo que dijo Diego Cravers? No, los tirapiedras no los voy a recibir. Y la periodista le decía, pero son vecinos. No, son tirapiedras, no son vecinos. Yo voy a recibir solo a aquellos que vienen a conversar. ¿A vos te parece que ahí se muestra algún nivel de dolor o de empatía por el asesinato terrible de una niña? No, absolutamente no. Hay que hacer foco, me parece, por lo menos en mi criterio, que seguramente no está para nada lejos del tuyo, admirada Liliana, que es que el mundo es un desastre y que en la Argentina se ha colaborado con ese desastre, particularmente a partir de los años del neoliberalismo. Todo lo que estamos viviendo, toda esta tragedia, toda esta desgracia económica, todo lo que deriva de la inflación, etcétera, tiene que ver con lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Es decir, hay un asesino por encima de los asesinos que aparece cada día haciéndose cargo de la muerte de un inocente. Y estos son los que dominan al mundo. Mira lo que dice en la ONU, el número más alto de pobreza en los últimos 21 años. Es decir, a un mundo pobre le han agregado más pobreza todavía. 21 años, la pobreza extrema creció en el mundo según las Naciones Unidas. La pandemia mundial de COVID-19 empeoró una situación ya difícil para los países en desarrollo y profundizó la brecha entre ricos y pobres. Mientras que las fortunas de los multimillonarios aumentaron en más de 3.9 billones de dólares en 2020, el número de personas que viven en la pobreza extrema también creció de 119 a 2. ¿Qué te parece? Que está en relación. O sea, una cosa no es ajena a la otra. Mientras una sube de una manera obscena, reitero, la otra baja también de una manera obscena. Y entonces esta capacidad de destrucción es la capacidad de hacerle daño a seres humanos. A mí no me gusta hablar del mercado, me gusta hablar de la gente. Lo que lastima es a la gente. Cuando decimos el dólar subió o el dólar bajó, lo que no decimos es que el dólar sube o baja porque hay gente que mueve ese mercado con un interés particularísimo. ¿Y qué decimos de esos criminales? Están cometiendo crímenes. Por supuesto. Si vos haces que el dólar se vaya mucho más arriba, que los alimentos cuesten más, que menos gente pueda comprar alimentos, que esta noche más gente pase hambre y que la semana que viene ocurra lo mismo, vos no podés pedirle, no es sensato a la inteligencia un comportamiento, a la gente diciendo, bueno, está muy bien, mala suerte, me muero de hambre aquí sentado. Voy a esperar que terminen de pagar la deuda que yo no contraje, mientras tanto si tengo hambre, si mi hijo, mi hija tiene hambre, porque también pasa esto, ¿no? Las personas adultas pueden bancar, pero lo que no se puede bancar es el dolor de que a tu hijo, a tu hija, a tu familia le falte. Me parece que en ese sentido alguien de la política me dijo el otro día, me advirtieron que van a llevar el dólar a más de 600 antes de las PASO. No voy a decir quién lo dijo, pero suena perfectamente verosímil, ¿verdad? Están jugando con fuego permanentemente todo el tiempo. Están jugando. Y después... pasa, perdón, Víctor Hugo, ¿sabés lo que pasa? Pasa que en Jujuy la gente empieza a caminar y llegan con el malón hasta el Congreso para denunciar lo que está sucediendo, porque juegan, estiran, empezó hace 7 años con Milagro Sala, siguieron estirando hasta que el pueblo dijo basta y salieron. Hoy estuve con esas mujeres y no paré de llorar en toda la mañana y todavía no sabía lo de Morena. El capitalismo siempre quiere encontrar como solución la cárcel, la cantidad de años que los van a llevar presos, y no les alcanza con que la población de Estados Unidos, que es la quinta parte del mundo, creo, tiene 3 o 4 veces la cantidad de presos del resto del mundo. Tienen millones de personas presos. ¿Han terminado con el delito? No, porque el drama está dado por las circunstancias económicas que le toca vivir a la gente. Quiero que escuches a Antonio Guterres, el presidente, ampliando, ya que estamos con la ONU, cómo las desigualdades se dan cada vez mayores porque la riqueza no contagia nada, no tiene nada, salvo a los propios ricos, que eso sí se contagian, entre comillas. Hablar de desigualdades económicas el año pasado
Usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo. ¿Qué hay con esto? No derrama, no es contagiosa y no derrama. Y los que les sobra mucho no tienen más generosidad para poder pensar, bueno, total, esto yo no lo voy a poder usar nunca en la vida, no lo voy a poder gastar ni yo, ni mis nietos, ni mi familia. Voy a compartir, no a ceder, no a regalar, voy a compartir para que todo el mundo pueda vivir mejor. Fíjate lo que pasó con las patentes de las vacunas en el coronavirus. ¿Algún laboratorio liberó la patente para que la gente esté mejor, para que en África no se estén... Al contrario, desataron una guerra... Ganaron fortunas. Verdaderas fortunas, Claro. Fortunas inimaginables. Porque Ganaron aparte fortunas. que no, Oxfam, que toma nota de lo que pasa en el mundo, que es una buena Sí. entidad, habla del aumento de la desigualdad en la Argentina, para que vayamos tomando nota que el mundo también mira lo que estamos haciendo como una auténtica salvajada en un país donde entre la inflación, la concentración de riqueza, la concentración de los que venden los alimentos y todos los días los remarcan y les ponen un precio más alto, están determinando que cada día estemos en riesgo, todos, de vivir circunstancias tan desgraciadas como las que hoy fueron sobre Morena. Y es que Oxfam desde ya hace un buen tiempo, desde comienzos de siglo, viene revisando cómo ocurren los patrones de desigualdad y Argentina es un muy buen ejemplo de lo que ha ocurrido y se ha agudizado desde la pandemia hasta ahora. Lo que está ocurriendo es que la clase media está desapareciendo. Entonces se están generando solamente dos clases sociales y económicas, una rica con una gran capacidad de adquisición, con un poder de compra, de consumo, de disfrute del ocio, que no tiene mayores dificultades, en contraposición a una clase empobrecida que cada vez ve más difícil y comprometida su subsistencia, lo que ustedes señalan, poder comer dignamente, poder tener un techo, poder tener el acceso a los derechos básicos de las personas. Esta es una situación que se presenta en la Argentina y que desafortunadamente la estamos viendo como tendencia alrededor del mundo. Lo que también investiga Oxfam, que es muy interesante, es que en esa desigualdad que está describiendo, la mayor desigualdad y el mayor empobrecimiento cae sobre las mujeres. Cuando hablamos de un mundo desigual, cuando vemos una estadística donde hay aquí un número y aquí otro número, en esa estadística no se ve el desagregado. El desagregado es, en un mundo pobre, las mujeres somos mucho más pobres. Hoy le pedí al equipo de producción, cuando a las 5 de la tarde nos habíamos dejado vencer por un rato en función de cómo se estaba cubriendo la información. La marcha, el dolor, las entrevistas que siempre están en lo mismo, en esa manifestación de impotencia de la gente, en el reclamo de justicia. Yo decía, pero ¿de qué justicia hablan? Los asesinos ya están presos o ya están detenidos. ¿Qué más justicia se puede dar? Bueno, la justicia que estamos esperando, la justicia social, nada menos que la justicia social. Entonces recurrimos, mira, a la ONU, a Oxfam, a CEPAL. Mirá lo que dice sobre la inflación y la desigualdad, la CEPAL. CEPAL advirtió que la alta inflación que se registra a nivel global tiene un componente estructural, pues economistas y autoridades, así como algunas autoridades monetarias, lo manifiestan, y ya que la Reserva Federal de Estados Unidos, el famoso FED, así como el Banco Central Europeo responden a ello, el secretario ejecutivo interno del organismo, Mario Cimoli, refirió que los precios de ciertos bienes, más allá de la ruptura de las cadenas globales, están presentes. También hay distintos elementos que explican la inflación actual, como las acciones para enfrentar la crisis por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de oferta. Así que encima que la pasábamos mal teníamos la culpa, fue culpa del COVID. No, bien, claro, no fue culpa de quienes se ganaron muchísimo dinero en medio de la pandemia. Hay algo que me gustaría señalar, Víctor Hugo, y que me impresionó en el relato. Los compañeritos, las compañeritas de Morena la vieron morir.
Esto es muy grave y es muy terrible si no hay alrededor de estos chicos y chicas un mundo adulto que los pueda abrazar. Mientras discutimos acerca de cómo se produce un hecho de violencia, mientras algunos funcionarios con responsabilidad piensan cuánta más cárcel o cuándo bajamos la edad de la imputabilidad hasta llegar a los 2 años, imagino yo, porque es gente que cree que quien nació en un barrio pobre necesariamente va a terminar robando o va a terminar drogándose. En el mientras tanto está Morena, asesinada, y todos sus compañeritos y compañeritas en un proceso de duelo. Yo le pido a las autoridades, a quienes están cerca, que tomen en consideración a este grupo, que los miren, que los escuchen, que los abracen. Es muy terrible a los 11 años un asesinato de estas características de una compañerita que podría ser cada uno de los que estaba allí. Podría ser yo misma. Después está la responsabilidad ciudadana también. Sí. Estamos en una semana muy especial y tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que echar un vistazo al mundo y saber cómo lo podemos hacer un poco mejor. Tenemos posibilidades, la participación ciudadana, la lucidez, el conocer los temas y el voto para decidir quién puede hacernos menos daño, por lo menos. Quién puede afectar menos nuestras vidas ya complicadas para los sectores vulnerables y los sectores medios. Voy a saltearme a AMLO, lo quiero dejar para el final, el presidente mexicano que habla del neoliberalismo generando inseguridad. Para mostrar estas imágenes y con Liliana Hendel, tan generosa en acompañarme en este rato en nuestro programa aquí en Extra, mirar con ustedes distintos lugares de América Latina. Hemos elegido de la Argentina, de Brasil y de los Estados Unidos, para que ustedes vean, en este caso, lo que es Brasil. Digo bien, ¿verdad? ¿Me van diciendo, por favor? Sí. 62 millones de personas abajo de la línea de pobreza, es decir, no teniendo absolutamente nada, nada. Bueno, con esto, ¿cuál es la reflexión? ¿Tiene el capitalismo, este mundo, toda la violencia que podría desatarse? No, finalmente el hombre, tantas veces señalado como lobo del hombre, como básicamente malo, termina siendo reconocible como bueno. Porque mirá, esta gente, ¿qué posibilidades tiene de encontrarse mañana con una sonrisa? Ya ni siquiera un plato de comida. Esto es lo que pasa en Brasil para tomar América Latina, pero también podemos ir por los Estados Unidos y ver lo que allí ocurre para terminar en la Argentina. Mirá lo que es esto en California. Mirá lo que, a dónde han llevado la vida en los términos capitalistas, Liliana, y cómo desde aquí no van a salir la mayor cantidad de presos que hay en el mundo. Estados Unidos tiene entre 6 y 8 millones de personas que están o presas o referidas a la cinta que les ponen en la muñeca o en el tobillo, la tobillera, y en libertad condicional. Un país que tiene millones y millones de personas que han cometido delitos en medio de este desastre. Mirá lo que es esta propuesta. Esto es permanente. Esto no es un día especial, esto es una continuidad de la vida paupérrima de decenas y decenas de millones de personas. Vos hablabas de la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía, que es un tema que a mí me parece apasionante. La democracia que hoy está puesta en cuestión, y esto no significa que entonces hagamos golpes y amemos las dictaduras, de ninguna manera. Hay que mejorar la condición de la democracia, no destruirla, no derruirla, mejorarla repensando lo que es el siglo XXI con este capitalismo que vos estás mostrando y del cual estás hablando con estas imágenes. Hay una asignatura pendiente. Y tiene que ver, por un lado, en la recuperación de las personas que han delinquido. Estas cifras de las que vos hablás en Estados Unidos son realmente impresionantes. Millones de personas en las cárceles. Es una cosa impensable. La verdad, ¿quién se pregunta qué hacemos? Son seres humanos. ¿Delinquieron? Sí. ¿Merecen castigo? Obviamente que sí, claro que sí. De ninguna manera entender, comprender significa aliviar la pena. ¿Pero cuántos fueron empujados al delito? ¿No es un milagro que ese chico y estas personas que estamos viendo, esto ya es en la Argentina? Mirá lo que es esa imagen. Al otro día salgan a ver si hay un trabajo, a buscar en un basurero, a buscar algo de comida. Esto no se parece para nada a lo que llamamos vida.
Y esta es una responsabilidad de todos los que, por ejemplo, hoy están haciendo que el dólar pase los 600 pesos porque les conviene para el resultado electoral del próximo fin de semana. Todos los que en este momento están remarcando precios de las grandes productoras de alimentos y de los supermercados. Todos aquellos que están haciendo que la vida mañana sea mucho más difícil de lo difícil que fue hoy. Hacen daño. Hacen daño. O sea, este juego que pone encima de la mesa los intereses me refiero a los intereses económicos, deja de mirar lo que pasa con el ser humano. Me parece que en ese sentido pensar en cómo votamos y en a quién seguramente los candidatos, candidatas no son absolutamente aquello que una desearía, el ideal que una desearía. Pero sí hay algo que vos decías, hay menos malos, hay menos buenos, hay ideas y estamos frente a situaciones donde hay personas que con claridad representan ideas. Entonces no se trata de si tal me gusta más que el otro, se trata de a quién representa. Construyamos una idea. Alguien está proponiendo, la derecha en general, terminar con las indemnizaciones. Es decir, alguien trabaja años en un lugar y cuando lo echan se tiene que ir como un perro. Ahora bien, esa persona vuelve a su casa. ¿Cuánto demora en conseguir trabajo? A determinado tipo de edad. ¿Qué hace para darle de comer a sus hijos? ¿Sabes cómo ha aumentado el primer delito en la Argentina? Es decir, delitos de personas que nunca soñaron que iban a cometer delitos. Claro. ¿Y sabe lo que viene después del primer delito? El segundo. Y el tercero ya es violento. Y el cuarto ya es jugándote la vida, pero una vida que para vos ya vale poco y que por lo tanto, como dijiste muy bien antes, la otra vida tampoco vale nada. Las jubilaciones, la indemnización, las jubilaciones, es decir, aquel que trabaja y deja de trabajar y no va a cobrar la indemnización, o aquel que trabajó toda su vida y si tuvo la suerte de trabajar en una compañía, en una empresa, y no le hicieron los aportes, porque quien no tiene aportes es porque no le hicieron los aportes. El capitalismo te roba en tu salario, sí. Te roba en las condiciones de trabajo. Te roba en no inscribirte como trabajador muchas veces, claro, o en no pagar lo que corresponde. Y cuando llegas a cierta edad, también te quiere robar no dándote la jubilación. Se llama reforma laboral eso, ¿no? Sí. Lo llaman así. Pero ya la hicieron. Sí, ¿Qué claro. más reforma quieren? Cuando hablan de reforma laboral en la política, yo digo, bueno, ¿hasta dónde le van a pegar a la gente? ¿Y creen que es gratis pegarle a la gente? Sí, que fue gratis, de esta fue manera? gratis, ¿Sí? Víctor Hugo, fue gratis. Y sigue siendo gratis si hay gente que va a votar a Milei. Y sigue siendo gratis si hay gente que dice que Patricia Bullrich es la mejor opción. Y sigue siendo gratis si hay gente que sigue pensando en aquel cartel que el otro día vi, me causó mucha gracia, que dice ahora la tranquilidad y la foto de Horacio. Digo, caramba, si eso es la tranquilidad, qué desastre el concepto de tranquilidad. El socio de Gerardo Morales en esa fotografía. Es algo muy insultante porque empiezan agrediendo demasiado la inteligencia elemental que tengamos. Hoy las mujeres del Malón, reunidas en esta conferencia de prensa, llorando, decían, Morales hace mucho que en que Jujuy no hay justicia, no hay democracia, pero en los últimos años, sobre todo en el último año, avanzó. ¿Sabes por qué? Porque hay dos grandes negocios, la marihuana y el litio. La marihuana la maneja el hijo, el litio, bueno, ya sabemos. Entonces arrasan con pequeñas tierras. Hoy la querida Dora Barranco decía, ¿son cuántas hectáreas las que están pidiendo estas mujeres? 8, 10 hectáreas. Es nada. Arrasan, avanzan con las topadoras y se llevan con las topadoras a todas esas mujeres. La misma topadora social que se llevó la vida de Morena. Por supuesto que hay responsables. Hay 2 asesinos que mataron y deberán ser castigados. Pero detrás de eso miremos, como dice Cristina, el contexto. El contexto es que hay una fuerza social que destruye. Con el peligro de que el contexto, el marco en el que se desarrollan las cosas, te lo quieren quitar. Claro. Te lo quieren sacar. En toda la jornada de hoy, lo que pasó, y por eso yo no quise someterme a la agenda del tratamiento que había que darle a este tema. Preferí el camino de reflexionar y bendigo realmente, Liliana, haber podido tenerte en nuestro programa porque ayuda a pensar, porque además
uno solo con su alma siempre es una pobre cosa, finalmente, cuando querés trasladarle a la gente algo que sea aliviador, por lo menos en el entendimiento que la gente tiene que tener de toda esta problemática. Las construcciones siempre son colectivas, Víctor Hugo, siempre. Solos no podemos ni siquiera poder pensar mucho. Más allá de que cada quien, un periodista como vos, hay un momento de soledad en el que se sienta y escribe. Pero somos un mundo social y la derecha insiste en la individualidad. Y esto empezó con la dictadura cívico-eclesiástica militar. La Argentina del bienestar era una Argentina donde los lazos solidarios nos mantenían de pie. Quiero ir nuevamente en imágenes a Lanús, a la escuela de Morena. Pienso en los chiquitos, los amiguitos y amiguitas. ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo pueden? No hay manera. En los padres que están pensando, le pudo haber ocurrido a mi hija o a mi hijo. Estas son imágenes de lo que pasa en este momento. No puede uno abstraerse de este dolor. No sé si está Guillermo Bar, un minuto. Lo vamos a tener inmediatamente después del programa seguramente porque esto tendrá su continuidad. Pero así como me importa periodísticamente esta imagen, también me importaba encontrar, por lo menos en mi manera, en nuestra manera de ver las cosas, Liliana, una referencia, un marco para poder ocuparnos de este tema y salir de lo que mañana y pasado será olvido. El dolor va cediendo, en todos los casos, siempre el dolor es menor hasta que reaparece en otro episodio de este tipo. ¿Cómo trabajar para que esto no esté sucediendo tan constantemente como sucede? Retomo lo que decía la exministra Sabrina Friedrich. No lo llamemos tragedia. Esto se podría haber evitado. Y quienes tienen que pensar en cómo se evitan estas cuestiones no lo están haciendo. Y hablo de propios y ajenos, no lo están haciendo. Me parece que hay que pensar en la condición del ser humano, en su situación como ser humano y en el contexto. Si la gente pudiera detectar en cada uno que mañana trate de tomar ventaja política. Claro. Si nosotros estuviéramos como ciudadanos prestos a advertir la malicia brutal que esto va a desencadenar, que ya desencadenó en el comportamiento de la gente y de algunos políticos, si por lo menos estuviéramos preparados para eso, yo me sentiría un poco más aliviado en mi condición de ciudadano. Sí, no confío mucho en que él se pueda percibir. Decían recién en el graph, crece la bronca. Y yo creo que crece la bronca no solo por el asesinato de Morena, crece la bronca por la conciencia de que se pudo evitar. ¿Cuántas cosas se podrían hacer en esta sociedad en la que vivimos, que compartimos, por la que penamos, pero que también amamos absolutamente? Por eso nos quedamos, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer? Si nos escuchamos, si revisamos, si nos animamos a decir hasta aquí nos equivocamos, Víctor Hugo, barajemos y demos de vuelta. ¿Cómo es esto de la democracia? ¿Votamos cada 4 años, cada 6 y aquí se terminó? Nosotros nos conmovemos frente a estas imágenes. Me gustaría saber cómo reaccionan los que tanto tienen que ver con esa desigualdad social, con esa pobreza, con esa frustración de seres humanos que los podemos contar por millones en la Argentina, decenas de millones hoy día, que no saben si van a cenar esta noche, que no comen cuando comen lo suficiente, que no comen la cantidad de calorías necesarias para alimentar su inteligencia, su preparación, que no etcétera. pueden elegir lo que comen. Que no tienen manera de elegir lo que comen, cómo viven, cómo se tapan, cómo se cubren. Me gustaría saber cómo reacciona la gente que sabe que tiene que ver con esto. Porque si vos no sos consciente que este alimento que vale 20, vos le ponés 40 porque querés ganar el doble y te sentís con derecho en la famosa ley del mercado que ellos aplican, vos estás aportando para toda esta desgracia. ¿Tomarán conciencia? ¿Habrá alguna manera de que ellos adviertan el daño que nos hacen en su hambruna, en su avaricia incontenible? Yo creo que tienen conciencia. Nadie que durante tanto tiempo haga tanto daño puede ser alguien que no sabe que está dañando. Saben
no les importa, y no hay un Estado que regule adecuadamente, no hay auditorías, no hay un sistema democrático que trabaje sobre estos factores de los que vos estás hablando. Yo no confío en que esa gente pueda tomar conciencia y cambiar, no creo. Elegí estas palabras de AMLO, el presidente mexicano, porque el que saben tengo particular admiración, para que sea la última consideración que realicemos, la última reflexión en nuestro propósito de poner el contexto que nos parece que corresponde a este dolor tan grande que tenemos por el asesinato de Morena. Esto es producto de la política de saqueo, del abandono a la gente. Nunca se había hondado tanto la desigualdad en México como en el periodo neoliberal. Seguiremos en este tema. Liliana, muchas gracias. A vos, gracias a vos. Un Amigos, honor. amigas, hasta mañana si Dios quiere.